El día de hoy la predicación tiene un matiz diferente. Un matiz diferente porque es posible que te sientas un poco incómodo al escucharla, pero quiero decirte que Dios siempre pone incómodo a las personas. Y quiero dedicar esta predicación a todos aquellos religiosos que piensan, creen y de alguna forma intentan hacernos creer que ser religioso es bueno y que olvidan lo más importante, que es tener una relación con Dios. A ellos está dedicada esta predicación y espero que si la escucha, y si usted es un religioso, que la escuche y abra sus oídos y esté atento a lo que Dios quiere decir. Amén. La predicación del día de hoy tiene por nombre: tus pecados te son perdonados. ¿Saben? En la vida del Señor Jesucristo hubo 2 veces en su vida, pasaron 2 cosas muy interesantes. Él fue ungido por 2 mujeres. La primera vez fue ungido, ya, y de lo que vamos a hablar hoy día, por una mujer que no se dice el nombre, se cree que fue María Magdalena, pero no se dice el nombre. Una mujer que estaba, que era pecadora, dice el pasaje, pero esta mujer llegó en un momento de la vida de Cristo donde Él estaba comenzando su ministerio y donde Él estaba siendo atacado constantemente por los religiosos, los fariseos, los saduceos, era atacado y muy resistido por la clase, vamos a decir así, religiosa. Ahora, esta mujer cuando llega a la vida de Cristo, llega de una forma de improviso, llega de una forma imprevista, lo bien dicho. Y esta mujer marcó el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Hay una segunda vez donde Él es ungido y ahí sí que se da el nombre de la mujer, que es María, la hermana de Lázaro. Todos ya escuchamos acerca de Lázaro, escuchamos 2 domingos seguidos acerca de esta familia. Y esta mujer llega justo una semana antes que el Señor Jesucristo sea arrestado y sea crucificado. Y esa mujer rompe un frasco de alabastro y enjuga sus lágrimas y sus cabellos en los pies de Cristo, preparándolo para lo que iba a ser su arresto, su muerte, su sepultura y su resurrección. El ungir a una persona era algo significativo, era algo que hacían por lo general los sacerdotes o gente que tenía en cierta forma una moral muy alta o personas que tenían un cierto estatus. No lo hacía cualquier persona. Pero acá hay 2 mujeres que hacen algo que ningún fariseo, que ningún saduceo, que ningún israelita hizo en su vida. Se postraron a los pies de Cristo y ungieron al Señor Jesucristo. Y ¿sabe? Vamos a leer la primera parte que habla acerca del fariseo incrédulo. Yo le llamé así, el fariseo incrédulo. Dice Lucas 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Imagínate lo siguiente. Vamos a decir así. El fariseo era un religioso, pero era un religioso político. Era un religioso que veía todo a través de la religión, a través del judaísmo, pero también era un hombre político. Era un hombre que estaba inserto en la política de Israel, de Roma, y él trataba de mediar entre las 2 naciones. Pero este fariseo llama la atención que este fariseo le ruega al Señor Jesucristo que vaya a su casa.
Es interesante ver este detalle porque el fariseo le ruega, pero este fariseo no creía en Cristo. No le reconocía como profeta. Y en el momento en que le hace la invitación a Cristo, es para averiguar, cuestionar. Al Capone decía, ¿qué decía Al Capone? Ten a tus amigos cerca y a tus amigos ¿cómo? Mucho más cerca. Eso lo decía Al Capone. ¿Ah? Por si usted no sabe, él lo decía así. Algo así hizo el fariseo. Jesucristo era su amigo, no. Era su enemigo, sí. Y que lo que hace, lo acerca a su casa para saber de él. ¿Y por qué digo que era un fariseo incrédulo? Vea lo que dice el 7:39. Dice así: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, nótese el pronombre que usa, dice, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, se está refiriendo en una forma tratando de disminuir a Cristo y dice si fuera profeta, si entendiera quién es esa mujer, si realmente es lo que dice ser, entendería que esta mujer es pecadora. Ahora, es interesante también ver este asunto. ¿Por qué este fariseo lo cita? ¿Por qué este fariseo lo llama? Era para conocer a Cristo, para debatir, para cuestionarlo, para ver lo que había en su vida, para tratar de buscar algo que pusiera a Cristo detrás, o sea, algo que viéramos que Cristo no estaba bien. Tratar de descubrir alguna falencia de Cristo, tratar de descubrir algo que estuviera mal en Cristo. Eso era. Y ¿sabe algo? Nosotros los cristianos, en algún momento de nuestras vidas, vamos a ser cuestionados por nuestra fe, por lo que creemos, por lo que pensamos, por cómo nosotros nos vemos, por cómo nosotros actuamos, vamos a ser cuestionados. Nuestra fe va a ser cuestionada. Nuestra honradez va a ser cuestionada. Nuestra forma de alabar a Dios va a ser cuestionada. Cuando tú vengas a la iglesia, mucha gente te va a decir, ¿y para qué vas? Podías quedarte en casa viendo el partido de fútbol, descansando. Tienes una semana agotadora y te vas a encerrar un día domingo a la iglesia. ¿Cómo es eso? Y te van a cuestionar. Porque el incrédulo no entiende que este momento que nosotros estamos acá es necesario, número uno, para alabar a Dios. Y número dos, es necesario porque necesitamos nutrirnos de Dios, alabar a Dios y tener un momento especial con Dios. Ahora, va a llegar un día en que tú vas a ser cuestionado. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? En primera de Pedro 3:15 dice, estás siempre preparado para presentar con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estás siempre preparado para presentar defensa. Pero ¿sabe lo que significa esto? Significa que tú debes estar preparado y debes ser humilde cuando te cuestionan. Debes ser astuto cuando te cuestionan. Debes presentar defensa de la palabra de Dios cuando alguien te pregunta acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué Cristo hizo esto? ¿Y sabes algo? Esto significa que tú tienes que conocer al Dios que está en este libro. Como dije otro día, 56 países del mundo prohíben este libro. ¿Y por qué lo prohíben? Porque en ellas hay palabras de vida eterna. Porque en ellas hay una moral. Porque en ellas hay una oportunidad que las otras religiones no te dan. En este libro hay libertad. Cuando fue el tiempo de la esclavitud en los Estados Unidos, cuando los afroamericanos iban puestos, eran vendidos, eran humillados, eran azotados. Ellos se escondían en el bosque y hacían unas pequeñas reuniones.
Y esas reuniones, ¿sabes cómo le llamaron? Gospel. Porque estaban escondidos. ¿Y sabe lo que hacían ahí ellos? Ellos susurraban en sus canciones. Hay libertad. Y susurraban y susurraban. ¿Ah? Y de repente se dieron cuenta que los árboles impedían que se escuchara por otros lados y comenzaban a cantar y a cantar a Dios y a alabar a Dios. Porque sabes algo, ese libro da libertad. Y ellos se sentían libres aún con cadenas, aún con la opresión, aún con lo que ellos estaban viviendo, se sentían libres. ¿Sabes una cosa? Estaba viendo un reportaje acerca de lo que está sucediendo en Venezuela hoy en día. ¿Sabes que las iglesias están creciendo? A pesar de la oposición están creciendo. ¿Sabe por qué? Porque si no tienen la libertad de un gobierno, tienen la libertad de Cristo. Y eso nadie se lo puede arrebatar. Y te das cuenta de algo, tú tienes que tener la confianza que si has creído en Cristo, tienes libertad de presentar tus argumentos que eres una hija o un hijo de Dios, que ha sido perdonado por la sangre de Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Porque es interesante que nosotros presentemos a Cristo, a un Cristo de verdad, a un Cristo único y maravilloso. Y sabe, cuando el fariseo lo llama, cuando lo invita, este fariseo lo único que quería era ver quién era ese Cristo. Y sabes que a la primera oportunidad lo hizo. Si este fuera profeta, sabría que esa mujer es pecadora. Yo sabía que este no era profeta. ¿Cuántas veces te han cuestionado a ti? ¿Cuántas veces no te han dicho, realmente eres un hijo de Dios? En segundo lugar, la mujer pecadora se presenta. Escucha lo que dice la Biblia. Entonces una mujer de la ciudad que era, nótese, pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Definamos la palabra pecadora. ¿Sabe algo? La palabra pecadora no era una palabra fácil. Generalmente, las personas pecadoras en ese momento eran personas que tenían una profesión, escucha la palabra, profesión de dudosa reputación. No, hombre, nótese. Eran generalmente las prostitutas, los recaudadores de impuestos como Mateo, los ladrones, los usureros y los jugadores, los que hacían apuestas. Los que ayer hicieron apuestas por el Canelo, ganaron, por si acaso. Esos eran las personas pecadoras de ese momento. Por lo tanto, no tenía mucho margen. Y se presenta una mujer pecadora delante de la persona de Cristo. Una mujer pecadora que la verdad de las cosas, lo único que hizo delante de Cristo fue tirarse a sus pies. Hay un dato anecdótico. En ese tiempo el perfume era algo muy caro. Un perfume de alabastro de un árbol costaba aproximadamente 200 denarios. O sea, estamos hablando de 200 días de trabajo. O sea, no cualquiera tenía un perfume. Ahora, ¿quiénes usaban perfume en ese tiempo? Nótese, eran los reyes, las reinas y ¿quiénes más? Las prostitutas. Se cree que fue una prostituta, la Biblia no lo dice. Pero date cuenta el valor que tenía eso. Romper un perfume de 200 denarios, vamos a suponer $1, un denario, no sé, $200.
y romperlo delante de Cristo. Esa mujer derramó todo lo que tenía. Posiblemente era su único perfume, pero lo derramó delante de la persona de Cristo. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que esta mujer estaba humillada y estaba arrepentida. Humillada a los pies de Cristo, arrepentida por su vida, porque ella sabía que era una pecadora. Ella sabía que no merecía estar a los pies de Cristo. Ella sabía que no merecía estar allí. Pero ella se presenta delante de Cristo, humillada como una pecadora, sin esperanza. Te hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te humillaste delante de la persona de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que realmente lloraste delante de la persona de Cristo y le dijiste: Señor, acá estoy? He estado perdiendo mi fe, me está yendo mal, he dejado de creer en ti, no quiero ir a la iglesia, estoy desanimado, estoy con depresión, estoy angustiada, estoy angustiado. ¿Cuándo fue la última vez, y escucha esto, que tú te postraste delante de la persona de Cristo y le dijiste a Cristo: Señor, aquí estoy humillado, aquí estoy rendido, aquí estoy acabado? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con angustia tu corazón y derramaste tu corazón y derramaste el perfume de tu vida delante de la persona de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Posiblemente no lo has hecho en mucho tiempo, pero te doy un consejo: si estás en esa situación, derrama tu corazón como esa mujer. Porque a pesar de que era pecadora, a pesar de que posiblemente tenía un pasado oscuro, esta mujer se acercó confiadamente a los pies de Cristo. El doble estándar de los fariseos o del fariseo. Me fascina esta frase. Lea lo que dice Lucas 7, 39 y 40. Dice así: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, nótese, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. ¿Sabe? El doble estándar yo lo veo acá en dos frases. Número uno, el fariseo dice: dijo para sí. En pocas palabras, ese dijo para sí se habló a sí mismo. Él no le dijo nada a Cristo. En su mente dijo para sí: si él fuera profeta, si este hombre fuera lo que es, se daría cuenta que esa mujer es pecadora. ¿Sabes la actitud de un religioso? De andar condenando a la gente, de andar condenando a aquellos que no están de acuerdo a cómo ellos piensan. Y sabe, querido, no te vuelvas religioso. No condenes a quien no está como tú. No, es que yo tengo un excelente matrimonio. No soy como ella, que está divorciada o separada o que está juntada. No me puedo juntar con esa mujer o con ese hombre. ¿Sabe algo? Tenga mucho cuidado. Por favor, nunca diga eso. ¿Sabe? En las iglesias donde yo crecí, si alguien se divorciaba, lo ponían en la última banca, estaba solo, no lo consideraban, no lo buscaban, lo alejaban, era como una peste. ¿Por qué tengo que hacer eso con un hermano en Cristo? Eso no se hace, eso es ser religioso. Hace una semana atrás tuvimos un matrimonio maravilloso acá. Una semana antes me dicen: pastor, nos queremos casar. El jueves me dicen: pastor, yo le digo: ¿para cuándo? Ahora mi agenda, ¿para cuándo? El domingo.
pero queremos la bendición. ¿Sabe lo que hace un religioso? Te digo lo que hace. Agarra un libro y le dice, no, es que son 7 clases que tú tienes que tomar con nosotros. Estas 7 clases hay que hacerlas así, así. Tienen que llenarme estos papeles, les va a salir $300. Aparte, bueno, ustedes saben que hay que hacerlo un día sábado, porque no quiero interrumpir el servicio el día domingo, porque es el día del Señor, no es para un matrimonio. ¿Se quieren casar? ¿Quieren la bendición del Señor? Hagámoslo. Porque a veces hay que romper, ¿qué? Las reglas como la hizo Cristo. Porque a veces hay que estar cerca más de Cristo y alejados de la religión, alejados del reglamento. Qué hermosa novia. ¿La vio cómo estaba? Un detalle que les quiero contar. El domingo pasado o el jueves pasado, cuando ellos me hablaron, ellos me dijeron, díganle a los hermanos que si se quieren ir, se pueden ir, para no interrumpir su actividad el día domingo. No importa que no se queden con nosotros, está bien. Y yo le pedí 2 veces que se fuera y ninguno se fue. ¿Sabe lo que me decían ellos? Nadie se movió. Estuvo hermosa nuestra boda. Es lo que más le impactó, que nadie se movió. ¿Sabe? Nunca, nunca sea un religioso. Nunca ataque a nadie. Nunca juzgue a nadie. Si alguien está pasando un momento doloroso en su vida, abrácelo, ore por él, esté con él, esté con ella. Porque es importante. Dijo para sí, si este hombre hubiese sido quien dice ser, sabría que es pecadora, sabría que es sucia, es inmunda. Y luego dice, cuando Jesucristo lo encaró, le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Y el hipócrita qué dice? ¿Cómo dice el hipócrita? Di maestro. Hace rato le dijo, ¿cómo? Y ahora, di maestro. Di maestro. Doble estándar, hipócrita. Nunca te conviertas en un religioso. Nunca te creas más bueno que Cristo. Nunca pienses que tú estás por sobre Cristo y por sobre esa cruz. Porque el día que pienses eso, te vas a convertir, lamentablemente, en alguien indeseable. Porque no hay nadie más bueno que Cristo. Y ahí está el fariseo. Di maestro. Por lo general, nosotros socialmente nos emparejamos. Como dice el refrán, aves del mismo plumaje vuelan juntos. Esa es la tendencia que tenemos, es la tendencia natural. En este caso sucede que al ver a esta mujer, el Señor Jesucristo, al romper el perfume de alabastro a los pies de Cristo, este hombre fariseo le juzgó. Le juzgó. Porque él decía, fariseo con fariseo, pecador con pecador, pecadora con pecadora. ¿Sabes que este fariseo pensaba que estaba haciendo un gran acto de justicia heroica al tener a Cristo sentado a la mesa? Porque se creía superior. Se creía la última Coca-Cola del desierto. Se creía el último hombre de la tierra. Eso es lo que se creía. Si ya hizo un sacrificio al tener a Cristo sentado a la mesa, imagínate lo que era tener una mujer pecadora rendida a los pies de Cristo. Era mucho para él. No, no es así.
la profunda enseñanza de la gracia de Dios. Y aquí me encanta. Lucas 7, 41 al 43. Léelo conmigo, dice así. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, que son 500 días de trabajo, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, nótese, no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Jesucristo le pregunta al fariseo esto: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso a quien aquel Dios perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. ¿Sabe? Esta enseñanza es muy hermosa porque revela la medida exacta del amor que entregamos a Dios, teniendo como base nuestros pecados. Si tú fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, del alcohol, de la droga, del sexo, de la pudredumbre mayor, déjame decirte que si fuiste rescatado de ahí, eres un reconcha agradecido de Dios. Y yo sé que tu corazón va a estar feliz, así va a saltar, y cada vez que cantemos va a levantar tus manos y decir: Señor, gracias. Pero si eres un religioso, no lo vas a valorar. No vas a valorar el perdón, la gracia. En el año 1966-67, un hombre llamado David Wilkinson, un pastor joven, fue a Nueva York. Y en Nueva York vio las pandillas. Y él sabe lo que empezó a hacer. Empezó a predicar en Nueva York, en el Bronx. Y sabe que llegaban las pandillas y decía: predicador, aléjate de aquí, pecador. Aléjate de aquí, predicador. No te queremos acá. Nuestro negocio es la droga, es la mafia. David Wilkinson se quedó. Plantó una iglesia en el Bronx. Luego de eso llegó un joven puertorriqueño, Nicky Cruz. Lo encaró, intentó matarlo. Y cada vez que intentaba hacer algo, algo pasaba. Hasta que un día Nicky recibió a Cristo como Salvador personal. Tuve el privilegio de conocerlo hace muchos años atrás. Camina como ganguero, te habla como ganguero, pero predica como un siervo de Dios. ¿Y sabes algo? Ese hombre siempre dice, Dios me perdonó. Yo estaba metido en el dumpster de basura allí, y de allí me sacó. ¿Cómo no ser agradecido a Dios? Te hago una pregunta. ¿Qué tan agradecido eres tú a Dios de dónde te sacó? ¿Qué tan agradecido eres tú de ese Dios? ¿Sabes algo? Nuestros hijos tienen una ventaja que mayor que nosotros. Ellos han crecido en el Evangelio. Pero ¿sabes que esa ventaja puede ser desventaja? Porque pueden pensar ellos que ellos la gracia de Dios se la ganaron, que son niños buenos. ¿Sabe que tenemos que enseñarles a que amen la gracia de Dios? Que no piensen que ellos son mejores, que no discriminen. Y esto le quiso enseñar el Jesucristo al fariseo. Eso le quiso enseñar. Si Dios te rescató de la mugre más grande, tu amor va a ser más grande por Cristo. ¿Sabe, querido, querida? De donde Dios te rescató, lo único que tienes que hacer es dar gracias. Y darle gracias por lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice el Salmo 103, versículo 12, dice lo siguiente: llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como el oriente del occidente. Nueva traducción bíblica. ¿Sabes? Dice la Biblia que Él tomó nuestros pecados, tu pecado, tu pecado, tu pecado, mi pecado, y Él los tomó y los tiró tan lejos del oriente
como del occidente. Te hago una pregunta. ¿Cuándo se junta el oriente y el occidente? ¿En qué momento? ¿Ah? Nunca se juntan. Como nunca se juntan, así Él arrojó nuestros pecados, para que nunca más se junten. Pero ¿sabes que nosotros tenemos la tendencia a revolcarnos en el pecado del pasado? A decir, yo antes sin Cristo vivía así, hacía esto, y hasta a veces lo llegamos a extrañar. No, Él ya alejó nuestros pecados, Él ya nos perdonó. Y si Él nos perdonó, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué tú a veces no perdonas a quienes te han fallado? A veces te ha fallado tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu cuñado, tu compañero de trabajo. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué siempre tenemos rencor en contra de una persona? Y cada vez que hay algún atisbo de un temblor, algo pasa en la relación, le sacas el pecado. Ah, es que tú me hiciste esto. Es que tú me dijiste esto. Es que tú me ofendiste. Es que tú me fuiste infiel. Y si lo sacamos, debemos aprender a perdonar como lo hizo Dios. Si yo te perdono, me olvido. Lo tiro al oriente y al occidente, tu pecado, y me olvido, como Cristo lo hizo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entre la mujer y Simón el fariseo, Lucas 7, 44 a 46 dice así. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Y escucha esto. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Después le explico por qué. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. ¿Sabes? El problema de llegar a ser religioso es este. Jamás entiende a los demás. Se pone por sobre las otras personas. Se cree superior e ignora el verdadero arrepentimiento. Simón jamás vio que Cristo debía ser atendido. Jamás entendió que una mujer estaba en agonía espiritual. Jamás entendió que la vida de Cristo merecía honra y la razón es porque era un religioso que no veía más allá de sus propias narices. ¿Sabes? Cuando una persona llegaba a Israel y llegaba de una casa a otra, llegaba un siervo y le lavaba los pies. ¿Por qué? Porque tenían tierra. Le daba un vaso de agua y le ungía la cabeza. ¿Sabe por qué? Por la extrema calor que había, el aceite servía para refrescar. ¿Y dónde se refrescaba? En la cabeza. Se refrescaba. Y la persona que sentía alivio de estar en una casa. Pero ¿sabe lo que pasa acá? Simón el fariseo, lo queda mirando y dice, ven, Jesús, ven a mi casa, ven. Come on, man. Ven para acá. Ven. Esta es la casa de un verdadero fariseo. Mesa bien servida, bien puesta, uvita, su juguito, su todo. Siéntate ahí. Te voy a servir, te voy a atender. Posiblemente tenía la mejor mesa, pero no había atendido a Cristo. No lo había honrado. No lo había tratado como se debe tratar realmente a una persona. Y me encanta lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer, Simón? Desde que llegó, no ha parado de llorar. Desde que llegó,
no ha parado de echar su perfume. Desde que llegó, no ha parado de colocar su pelo en mis pies. Desde que llegó. ¿Sabes por qué ella fue a los pies de Cristo? Porque ella no se sentía digna de ungir la cabeza del Hijo de Dios. Estaba tan humillada en su pecado que lo único que ella sentía que era digno era besar los pies del Maestro. No quería levantar la cabeza, no quería levantar su cuello. Ella solamente lloraba diciendo, Señor, aquí estoy. Ella lloraba y lloraba y lloraba. ¿Y saben lo que dice la Escritura? Dice que ella no dijo ni una palabra. Solo lloraba, porque su corazón estaba derramándose delante de Dios. Su oración era en silencio, su oración era personal, su oración era una angustia del corazón. Eso era ella, era una angustia completa. Qué hermoso es cuando nosotros nos reconocemos pecadores delante de Dios. Qué hermoso, es maravilloso y grandioso cuando vemos a Dios obrando. Cuando reconocemos que somos pecadores delante de Dios y nos postramos delante de Dios. Escucha esto, y nos postramos delante de Dios. Y derramamos nuestro corazón, estamos siendo honestos con Él. Tus pecados te son perdonados. Lucas 7, 47 al 48 dice así: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Te hago una pregunta. ¿La mujer le dijo a Cristo, perdóname? Nada. No esbozó una palabra, pero Jesús leyó el corazón de esta mujer. Sabía quién era esa mujer. Así como supo los pensamientos de Simón, sabía los pensamientos de esa mujer. Sabía quién era. Sabía qué pecados estaba cargando. ¿Sabes algo? Dios sabe qué pecados tú y yo estamos cargando. Él sabe la angustia del corazón. Él sabe cómo te sientes hoy. Él sabe qué tan defraudado estás de la vida, o defraudada de la vida, o de tus hijos, o de tu esposo, o de tu esposa, o de tus compañeros de trabajo. Él sabe. Él sabe todo. Pero ¿sabes algo? Tus pecados te son perdonados. ¿Sabe que esa frase a los fariseos les molestaba? ¿Quién es este que cree o se cree capaz de perdonar pecados? Solo hay uno que perdona pecados y es Dios. Solo hay uno. Tengo dos preguntas que hacerte. Número uno, ¿cuánto nos falta para llegar a este nivel de devoción por Cristo? ¿Cuánto nos falta para tener ese nivel de devoción, de derramar nuestro corazón delante de Dios, de apartarnos, de tener un tiempo sin Netflix, sin el celular, sin el iPad, sin la Biblia, sin un libro, solo un date entre yo y Dios? Solo nosotros dos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un dating con el Señor? Y que dijiste, me voy a apartar, me voy a alejar, me voy a encerrar en mi cuarto, me voy a arrodillar y voy a orar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuánto nos falta para tener ese nivel de devoción? Número dos, ¿cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón
a Cristo de esa forma como lo hizo esa mujer. ¿Cuándo fue? Yo me acuerdo bien, fue hace un año atrás, cuando andaba manejando, yendo a Florida. Y escuché una canción, me acuerdo muy bien, iba manejando por Georgia y escuché esa canción. Mientras escuchaba yo lloraba y empecé a alabar a Dios y a derramar mi corazón a Dios por cerca de una hora, no sé cuánto fue, manejando. Hace días que no lo te hago, hace casi un año. Yo me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste tú? Que derramaste tu corazón a Dios. Para terminar, para concluir, aquí te voy a llenar de preguntas, no es una conclusión cualquiera. ¿Cómo estamos mirando a las personas que nos rodean? Primero, ¿los estamos mirando como lo miraba el fariseo? Es una pecadora, es un pecador. Yo no me acerco a esa persona. ¿Ellos son parte de nuestra preocupación o son parte de nuestra crítica social, política o religiosa? Te hago las siguientes preguntas. ¿Dejarías que un hombre o una mujer lleno de pecados en su vida entre a tu casa? ¿Dejarías que derramara su corazón enfrente tuyo? ¿Serías como Simón el fariseo o serías más como Cristo? ¿Qué harías tú? ¿Le pedirías que se fuera de tu casa o le abrazarías para orar juntos y enseñarles el verdadero camino hacia Dios? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Serías como Simón? ¿Serías como el fariseo? ¿O serías como Cristo? ¿Sabes? Considera a ser más como Cristo. Considera acercarte más a Él. Pero también considera ser como la mujer. Considera ser como esa mujer. Porque esa mujer nos enseña cómo debe ser la verdadera adoración, el verdadero perdón. No te creas religioso, no te creas religiosa, no te creas superior, no te lo creas. ¿Sabes por qué? Porque ese es un engaño del diablo. Es un engaño del diablo. Amén.